estar describiendo. La parte temporal superficial, la maxilar interna. Bueno, son ramas que tenemos que hablar. La auricular posterior es rama de la carótida. Es una rama colateral, pero las terminales vienen siendo estas. Entonces, cada una de ellas tiene un montón de ramas que van a dar en su trayecto y algunas son fáciles de comprender porque entendemos el término. Ustedes no han estudiado cráneo, entonces sí les va a costar un poco más de trabajo, pero aquí les vamos a hablar de lo más interesante. Entonces, dentro de las colaterales que tiene la carótida externa, tenemos a la tiroidea superior, la lingual, la facial, tenemos a la arteria faríngea, luego tenemos a la auricular posterior y por último la occipital. Estas sí son ramas de la carótida externa. No recuerdo si ya vimos las primeras, las tiroideas que van a dar las laringeas, las faringeas, que también van a dar ramas para los músculos propios de la faringe, la arteria facial, que aquí estamos viendo, siguen un trayecto hacia abajo, hacia adelante, tienen dos curvaturas que hemos recordado, una que lo hace a nivel de la glándula submaxilar y después una que va a ser a nivel de el área, bueno, es decir, del borde inferior del hueso mandibular, llega a nivel de la comisura labial y ahí se otra curvatura para irse al surco nasogeniano y después del surco nasogeniano dar la terminal que se llama la angular. Hasta ahí que lo hemos hablado. Dice ahí ramas cervicales, arteria palatina ascendente, sí, para la región palatina. Las ramas glandulares, pues yo creo que es para la glándula que hemos hablado. La submentoniana, ahí está la otra que es la arteria submentoniana. Del mentón va a dar un para músculos de la región del mentón. Las ramas faciales, dice ahí la maceterina, sí, para el músculo macetero. Para el labio superior, para el labio inferior y la nasal o lateral. Y la angular que vemos ahí como terminal en cuanto a la arteria facial. No sé si ya vimos, no me acuerdo si ya vimos esta, la vimos en imágenes, pero si no, continuamos por favor con la descripción. Adelante, equipo. Sí, buenas noches. Precisamente el viernes nos quedamos en esta diapositiva y el doctor ya nos hizo el favor de explicarla, ¿no? Esto fue nada más como para ubicarnos y saber que la arteria facial va a tener, pues, ciertas colaterales que se dividen en ramas cervicales y faciales y, pues, también una rama terminal. Así que ahora vamos a pasar a explicar cada una de forma detallada. Siguiente, por favor. Bien, pues empezando con las ramas colaterales, pues recordando que se dividen en cervicales y faciales, vamos a empezar con el segmento cervical y pues la primera rama de este segmento es la arteria palatina ascendente. Esta se va a dirigir hacia el músculo estilogloso, también al borde superior del músculo pterigoideo, y se va a distribuir en la amígdala palatina a través de la rama tonsilar, para dar ramas al músculo constrictor superior y estilofaringeo, al igual que ramas para el paladar blando. Ahora, siguiendo con las ramas glandulares, estas van a ser para la glándula submandibular y además va a dar otras múltiples ramas. Procediendo con las arteria submentoniana, esta va a tener un origen en la arteria facial, específicamente en la región submandibular. Va a dar ramos para el músculo miloioideo y al vientre anterior del músculo digástrico. Hablando de la terminación de esta rama, pues va a terminar en la región submentoniana y se anastomosa con las ramas de la alveolar inferior. Ahora, hablando del segmento facial de las ramas colaterales de esta arteria, tenemos a la arteria maceterina inferior, que va a estar cercana al ángulo anterior del músculo macetero. Se va a dirigir arriba y hacia atrás para terminar así en la cara lateral del músculo macetero. Además, pueden hacer algunas ramas para el músculo buccinador. Bueno, eso sería todo de la arteria maceterina inferior. Ahora, si bajamos
perdón, si subimos un poco, vamos a encontrar la arteria labial inferior o también conocida como coronaria inferior. Esta va a estar en el orificio, en la facial y en la comisura labial. Se va a introducir en el espesor del labio inferior y va a tener anastomosis con su homóloga opuesta. Ahora, siguiendo este recorrido hacia arriba, vamos a encontrar la arteria labial superior o también conocida como coronaria superior. Esta va a tener su origen en el ángulo de la boca y va a penetrar el labio superior, de ahí su nombre. Así que es fácil recordarla. También, al igual que la anterior, va a tener anastomosis con su homóloga opuesta. Y gracias a esto se va a formar el círculo peribucal. Y bueno, por último, de estas ramas faciales tenemos a la arteria nasal lateral. Esta va a tener origen más o menos a la altura de la nariz y se va a extender hacia el ala, el dorso y el vértice de la nariz. Siguiente, por favor. Ahora toca hablar de la rama terminal, que es la arteria angular. Debemos recordar que su nombre se debe a que termina en el ángulo del ojo. Y bueno, esta va a ser muy delgada, esta da ramas a la cara lateral de la nariz, a los músculos y a la piel. Va a continuar siempre como arteria angular y pues ya sabemos que su terminación es en el ángulo medial del ojo para así tener anastomosis con la arteria nasal dorsal. Siguiente, por favor. En lo destacable que acaba de decir nuestra compañera, entonces la tónsila o la amígdala que cuando abrimos la boca y vemos las anginas, más comúnmente conocidas, entonces tiene una rama importante de irrigación que viene de la facial. Me acuerdo que en las evaluaciones de otorrino, la laringología, preguntaban la irrigación que presenta la amígdala y tiene una rama importante facial. Adelante, seguimos entonces. Bien, ahora toca hablar de la arteria faríngea ascendente. Esta va a tener dirección vertical y va a estar dirigida contra la pared lateral de la faringe, perdón, a la cual va a irrigar. Esta va a dar dos ramas faríngeas. La primera va a ser la arteria timpánica inferior. Esta va a ingresar a la caja del tímpano por medio del conducto timpánico. La segunda rama que va a dar es la arteria meningea posterior y esta va a entrar al cráneo a través del foramen yugular. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen como más general para la ubicación de esta rama. Aquí podemos observarla con la línea negra. Y bueno, siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a la arteria occipital, esta va a tener origen en la cara posterior de la carótida externa, más o menos a la misma altura que la arteria facial y la arteria lingual. Esta va a ser a la altura del ángulo de la mandíbula. Va a continuar en el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico, para así, después de esto va a pasar contra la base del cráneo y va a estar medialmente en relación con la apófisis mastoide y lateralmente a la masa lateral del atlas. Después va a atravesar los músculos de la nuca y va a terminar en los planos superficiales de la región. Ahora, sus regiones se van a dividir en la región carotidia y en la nuca. Vamos a empezar con la región carotidia aprovechando esta imagen. Y bueno, aquí se va a encontrar en relación en el borde superior del triángulo de Farabeuf. Aquí va a pasar medialmente al nervio hipogloso. Después va a continuar y va a pasar encima de él. Y por último, va a estar lateral al nervio y medial a la vena yugular interna. Después va a seguir el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico para así terminar en su cara profunda. Ahora pasaremos a las relaciones en la nuca. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, pues en esta porción la arteria va a ser profunda y va a estar cubierta por el músculo esternocleidomastoideo.
También va a seguir las inserciones superiores del músculo esplenio de la cabeza. Cabe mencionar o es importante identificar que pues, se va a apoyar sobre el hueso occipital, donde se va a relacionar con el músculo oblicuo mayor y después con el semiespinoso de la cabeza. Ya por último, va a atravesar el músculo trapecio y va a terminar debajo de la piel. Bueno, algo importante que recordar de esta es que la vena occipital va a seguir el mismo recorrido que esta arteria. Esta arteria va a tener también ramas colaterales y ramas terminales. Siguiente, por favor. Aquí también les hice un esquema. En cuanto a las colaterales, vamos a tener 6. La primera es la esternocleidomastoidea, la segunda es la mastoidea, después auricular, meningia, arterias musculares y descendente. Y en cuanto a sus ramas terminales, va a tener una lateral y una medial. Bueno, ahora vamos a ver cada una por detallado. Siguiente, por favor. Bien, pues de las ramas esternocleidomastoideas son para el músculo esternocleidomastoideo. En cuanto a la rama mastoidea, esta va a llegar por el foramen mastoide al diploe y a la dura madre, así que va a irrigar las celdillas mastoideas. La rama auricular va a estar debajo del esternocleidomastoideo hacia la parte posterior del pabellón auricular. Después, la rama meningia va a ser para las meninges debido a que va a llegar a la dura madre a través del foramen parietal. Ahora, las arterias musculares van a ser para los músculos digástrico, esplenio, semiespinoso de la cabeza y por último, el lonquísimo de la cabeza. Ahora, pues, la rama descendente, o también conocida como cervical posterior, va a estar debajo del esplenio de la cabeza hacia los músculos de la región. Y por último, hablando de las ramas terminales, estas, pues, tanto la lateral como la medial van a estar destinadas al cuero cabelludo de la región occipital. Y bueno, esto sería todo por parte de las ramas colaterales y terminales de la arteria occipital. Ahora pasaremos a la última rama colateral de la carótida externa, que es la arteria auricular posterior. Bien, pues esta va a tener, en su origen va a ser profunda y va a estar por arriba y medial al músculo al músculo estiloideo. En la región parotidia va a seguir el borde superior del vientre posterior del músculo digástrico y así va a subir al borde anterior de la apófisis mastoide. Esta va a irrigar el surco auriculomastoideo y pues la región mastoidea va a estar irrigada por ramas mastoideas y el pabellón auricular a través de su rama auricular. Ahora, hablando de colaterales, su principal colateral va a ser la arteria estilomastoidea, la cual se va a introducir en el foramen del mismo nombre y va a ir hacia la cavidad timpánica y a los conductos semicirculares. Su siguiente colateral importante va a ser la arteria timpánica posterior, que va a ir junto con el nervio cuerda del tímpano, con una dirección hacia la membrana timpánica y a las ramas occipital y parotidia. Siguiente, por favor. Ay, bueno, aquí está lo que les decía, aquí está el mapa para, pues, tener en cuenta esto de forma más clara. Vamos a ver qué va a dar, pues, 4 ramas colaterales, pero las 2 principales van a ser la arteria estilomastoidea y la segunda, la arteria timpánica posterior. Y bueno, eso sería todo por parte de esta arteria. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí está como les decía, que van a ubicarse las ramas colaterales. No pude conseguir una imagen de mejor calidad por los nombres, pero pues aquí podemos identificarlas. La verdad, yo no pude identificar todas, entonces no sé si el doctor me pueda ayudar como a explicar esta parte. Pues es que se va a distribuir por la parte retroauricular, el cuero cabelludo, se une con tiene mucha unión, como estás señalando ahí, con la occipital, de manera que todo lo que... y además hay que destacar sus ramas que van a ser ascendentes, que van a ir, digamos, a nivel de lo que viene siendo el ovoide del cráneo. Hasta allá incluso va a llegar a la línea media. Tiene varias uniones con las frontoparietales, que vienen precisamente de ramas frontales de la temporal superficial. Es donde va a terminar esta arteria, que se llama así, la arteria, la auricular posterior. Bien, ¿alguien levantó la mano? No, doctor, perdón, es que le piqué mal y saltó la mano. No hay cuidado, no hay cuidado. Pues sí, es lo único que se puede decir. Lo que sí, desafortunadamente, en los traumatismos cráneoencefálicos, en los accidentes, en un servicio social, lo que les va a llegar van a ser muchos descalabrados, lesiones de la cabeza. Entonces deben de saber cuáles son los circuitos. Miren, detrás de la oreja, cuando vean que está por allá, está dos fuegos porque es una rama retroauricular, ramas temporales superficiales, posteriores y de la occipital. Entonces tenemos que hacer compresión. Es lo único que yo podía aportarles en cuestiones de conocimiento anatómico, ver para dónde van a ir a dar. Es necesario que en la próxima puedan tener un cráneo, que puedan determinar el área de la mastoides y ahí con eso poder tomar referencia de la parte retroauricular y de la parte occipitomastoidea. Es lo único que puedo comentar. Ok, muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a comenzar a describir las ramas terminales. Estas, bueno, son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Ay, perdón, doctor, ¿iba a decir algo? ¿No? Ok, está bien. Bueno, entonces vamos a empezar a describir la arteria temporal superficial. Permítame. Ok. Bueno, en cuadro sinóptico podríamos decir, la dividí en frontal, parietal y a cuál les da origen. Pero cuando lo hice no había leído que, bueno, en la tarjeta no nos los divide como en Quirós. Quirós nos dice que la frontal y la parietal son las ramas terminales de esta arteria temporal superficial y todas estas, la arteria facial transversa y los ramos auriculares son las ramas colaterales de esta arteria. Y bueno, otra cosa que no anoté aquí es que también esta arteria da ramos parotídeos obviamente de la gran glándula parótida y pues que obviamente irrigan a esta. Entonces voy a empezar a describir cada uno de estos. Listo. Bueno, voy a empezar a describir en general la arteria temporal superficial. Esta da origen en la parótida, detrás del cuello de la mandíbula y luego de la articulación temporomandibular. Como podemos verla, aquí está la temporal superficial y está dirigida oblicuamente hacia arriba y lateralmente, situándose entre el tubérculo articular del temporal y el conducto auditivo externo. Esta emerge hacia arriba y afuera, seguida por el nervio auriculotemporal, que aquí no se logra ver este nervio, pero en esta imagen podemos aquí ver la arteria temporal superficial y aquí el nervio auriculotemporal. Y bueno, esta cruza la cara lateral del tubérculo articular del temporal y asciende bajo la piel de la región temporal, donde termina en estas dos ramas terminales, que es la frontal, que podemos ver de este lado, y también en la parietal, que podemos ver de este otro lado. Y bueno, la frontal marcha hacia arriba y adelante, distribuyéndose en la frente, y la parietal está dirigida hacia
hacia arriba y se une con la arteria auricular posterior y la occipital. Después da origen a la arteria facial transversa, que podemos ver aquí, la arteria facial transversa, que nace a la altura del cuello de la mandíbula y se dirige hacia adelante, dando una rama superficial y otra profunda. Y también da un ramo auricular a las arterias auriculares anteriores, que aquí podemos ver un ramo de esta arteria auricular anterior. Y aquí podemos verlo. Y también a la temporal media, que está justamente arriba de este. Y bueno, la arteria auricular anterior es para el pabellón auricular y la temporal media perfora la fascia temporal y se sitúa entre el músculo temporal y la pared craneal, y así es como penetran pues a este mismo músculo. Bueno, un dato que leí de esta arteria temporal superficial es que la trombosis de esta suscita dolores y molestias tróficas que caracterizan la enfermedad de Orton, que es prácticamente, creo que la inflamación de estas arterias. Y bueno, Una de las importantes que acaban de comentar es la arteria transversal, temporal transversal de la cara, que sería lo correspondiente a la arteria transversal de la cara. Esta tiene una importante relación, puesto que el trayecto de la arteria temporal superficial, o llamada ahí de rama de la arteria temporal superficial, va a ir muy paralela al arco cigomático. El arco cigomático es un componente, es decir, es un compuesto del músculo, del hueso temporal con el propio hueso cigomático, y que van a dar esta, digamos, relación con la arteria, el paso de la arteria. Pero no nada más con eso, sino también va a estar en un plano un poquito más profundo un conducto profundo y más inferior. El paso del conducto de Wharton, perdón, sería el de Stennon. El de Stennon es el famoso, pues, conducto parotidio que trae la saliva y que va a desembocar a nivel del segundo molar superior. Ahí cuando decimos que estamos saboreando el alimento y que se nos antoja y estamos salivando, pues ¿qué crees? Que la saliva está tanto debajo de la lengua como por la parte anterior, debajo del frenillo de la lengua, pero también en la parte posterior. Entonces, la relación que tiene con la arteria transversal de la cara, de la arteria temporal superficial. Y la otra que viene siendo otra importante relación es con una rama del nervio facial. A veces que hay un pequeño paquete importante en la zona cigomática. Digamos que se dirigen donde hemos encontrado el trago, que creo que ahí se ve la oreja en esta diapositiva, que es el cartílago triangular que está adelante y abajo. Por delante de esto ya les he comentado que hay un pulso, y ese pulso está palpable y corresponde a la arteria transversal de la cara. Ahí está señalándose con el cursor el azulito por este nivel. Este es el más visto, el más palpable. Los demás, bueno, pues se van con venas y todo, pero una de las importantes ramas descritas aquí con la temporada superficial sería esta, que se llama transversal de la cara. muy bien, gracias, doctor. Bueno, la arteria temporal superficial es pues prácticamente un poco más corta que la arteria maxilar, ya que ahorita vamos a ver que esta es muy larga y tiene muchas ramas. Entonces, bueno, voy a empezar describiendo a esta arteria, que su origen es en la parótida al nivel del cuello del cóndilo y está dirigida hacia adelante, situándose en el cuello del cóndilo mandibular y el ligamento esfenomandibular. Y ahorita les voy a poner más imágenes para que se ubiquen. Y penetra la fosa infratemporal y termina adelante y medialmente en el fondo de la fosa pterigopalatina, dando la arteria esfenopalatina. Y bueno, aquí puse prácticamente todas las ramas. Esta arteria se divide en ramas colaterales y ramas terminales.
En total de las ramas colaterales, que son las que son más, son 14. Tenemos 5 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores y 2 posteriores. Y en las ramas terminales, bueno, se conoce como esfenopalatina, y estas nada más son las ramas septales posterior y la arteria nasal, las arterias nasales posteriores laterales. Entonces, bueno, después les pasamos las diapositivas para que puedan anotar todos los nombres. Y bueno, voy a empezar con las relaciones de esta arteria. Bueno, tiene 3 relaciones. La primera es con el foramen condilo-ligamentoso, que está comprendida entre la cara profunda del cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Aquí no se puede, bueno, aquí podemos ver la arteria maxilar, pero no podemos lograr bien cómo está en esos ligamentos, y conseguí esta imagen donde podemos ver este ligamento esfenomandibular, aquí la arteria maxilar. Y bueno, también encima pues se sitúa el nervio auriculotemporal, que podemos ver aquí. Y debajo, en ninguna de las dos imágenes se logra ver, pero están las venas maxilares. Y bueno, esa es la primera relación. La segunda relación es con el espacio interpterigoideo, y profundamente este cruza lateral a los nervios alveolar inferior y lingual, que aquí sí podemos verlos, el nervio lingual por aquí y el alveolar inferior aquí. Y superficialmente se encuentra entre el músculo pterigoideo lateral, que también podemos llegar a ver aquí, en este lado, y con el músculo temporal, que en esta imagen no vemos, pero aquí podemos ver al músculo temporal y a la arteria maxilar de este lado. Y también el nervio bucal la cruza medialmente en esta relación. Y por último tenemos la relación de la fosa pterigopalatina, y bueno, en esta se halla en la parte alta, en la tuberosidad del maxilar y la apófisis pterigoides, que, bueno, aquí, perdón, podemos ver el gancho del proceso de esta apófisis, y por debajo encontramos el nervio maxilar. Como aquí no lo podemos ver, por eso puse esta imagen, porque aquí, bueno, se señala el nervio maxilar y aquí podemos ver a la arteria maxilar. Y bueno, eso sería todo de sus relaciones. Ahora vamos a pasar a describir cada rama y vamos a empezar con las ramas colaterales. Y como les dije, vamos a describir primero las 5 ramas ascendentes. La primera de estas es la timpática anterior, que podemos, bueno, algunas de estas ramas no podemos lograr verlas aquí. Por eso puse esta otra imagen que es, un poco más descriptiva, pero pues aquí se ve un poco cómo está distribuida en nuestro cráneo. Pero bueno, aquí podemos ver a la timpánica anterior, y bueno, esta rama es muy fina y penetra la fisura petrotimpánica dirigida hacia la cavidad timpánica y puede originarse de la aurícula profunda. Después tenemos a la meningia media. ¿Me podrás, perdón, ¿me oyen? Sí, ¿Me podrás prestar tu pantalla? sí, está bien. ¿Me dices cuando ya, por favor? Listo. Ya pueda compartir. Ya puede. Correcto, vamos a compartir. Porque tengo alguna imagen que puede llegar a subsanar esto. Están viendo ya la pantalla. Ya estamos compartiendo. Están viendo ahí la caja timpánica. La caja timpánica corresponde al famoso oído medio. El oído medio se divide en externo, medio e interno. El oído medio corresponde a la caja timpánica. Aquí lo que están viendo son los huesecillos que forman o que se encuentran en la caja timpánica. ¿Se acuerdan que hablamos de una trompa de Eustaquio, una trompa auditiva en la faringe? Bueno, pues aquí estamos hablando, esta es la trompa que están viendo. A ver, lo voy a hacer más grande. Vamos a aquí poder apreciar el esquema. Aquí dice trompa auditiva. Estamos hablando de la parte anterior de la caja timpánica.
Bueno, pues la arteria timpánica, aquí es esta, la que están viendo, van a penetrar para estar irrigando elementos del oído. Aquí, como podrán apreciar, este es el famoso martillo, que está con su asa mayor en la parte media, prácticamente en la parte media, incluso se le define el ombligo de la membrana timpánica que ven acá, y la otra es el yunque, por la forma que tiene y que vean ustedes cómo se va a distribuir. Aquí vemos en la membrana timpánica cómo va a dar. Ese es el hueso estapedario o también el hueso estribo, que está en relación con la ventana oval que van a hablar. Y cuando estén estudiando el oído, es maravilloso hablar del oído en cuanto a su referencia. Esta sería la distribución de la arteria que está hablando nuestra compañera. Porque, bueno, escuché que no había tantas, digamos, diapositivas. Y bueno, pues por eso me atreví a pedir la pantalla. Bien, por favor, continuamos. Sí, muchas gracias, doctor. Ahorita le presento. ¿Listo? ¿Ya pueden verlo? Todavía no. Ah, ¿no? Ay, permítanme. Perdón por esta interrupción. Sé que cuando uno va y está prestándose la pantalla, a veces se interrumpe de esta manera. Pero continuamos. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces la segunda rama ascendente es la meningia media, que aquí sí podemos lograr verla, es esta. Y bueno, esta es voluminosa y transcurre hacia arriba, pasa entre las raíces del origen del nervio auriculotemporal, que ya antes hemos visto, y da sus ramos a los músculos pterygoideos, penetra en el cráneo del foramen espinoso. En la cavidad craneal da una rama anterior que se dirige al ángulo anterior e inferior del parietal y la rama posterior se reparte en la porción escamosa del temporal. Estas ramas están situadas fuera de la dura madre. Bueno, después tenemos la meningia accesoria, que también podemos lograr ver aquí, y esta da dos ramos al músculo pterigoideo lateral y al paladar blando, y penetra en el cráneo por el foramen oval, da ramos al ganglio del nervio trigémino y a la dura madre vecina al seno cavernoso. Después tenemos la rama de temporal profunda media, que ahí está, tampoco encontré es que podemos ver aquí la anterior, pero en cuanto a la media no, ni siquiera en esta pues la señala, pero bueno, se las voy a describir. Ahí está, sería la tercera, dice. No, estoy leyendo meningia media, no, tienes razón. Sí, no, aquí tampoco Pero pues está. la señala. Pero describiéndola sabemos por dónde va, pues se va por el área temporal que tiene que ver con la parte profunda, digamos, a nivel casi del hueso. Sí, se las voy a describir para, pues, más o menos saber dónde está situada. Esta está dirigida hacia arriba, cruza la cara lateral del músculo pterigoideo lateral, pasa profunda al músculo temporal y se divide en dos ramas, anterior y posterior. Está relacionada con el nervio temporal medio y se anastomosa con las otras arterias temporales, que es la profunda anterior y también la posterior, como ya había dicho, y es la más voluminosa de las tres arterias temporales y pueden nacer de un tronco común con la arteria masseterina o también llamada arteria temporomasseterina. Y bueno, la última de estas 5 ramas ascendentes es la temporal profunda anterior, que esta sí podemos lograr ver aquí. Y esta tiene un origen en la vecindad de la fosa pterigopalatina, pasa superficial al fascículo superior del músculo pterigoideo lateral y llega a la cara profunda del mismo músculo. Delante da una rama que penetra en la órbita por el conducto cigomático y una arteria que atraviesa la fisura orbitaria superior para llegar a la órbita. Después de estas tenemos las 5 ramas descendentes que vamos a empezar. Bueno, quiero hacer un comentario acerca de la meningia media. Entonces las ramas ascendentes son 3 temporales y 2 meningias, ¿verdad? Las 3 temporales y las 2 meningias, que son los ramos ascendentes. La meningia media merece ahora sí que una mención mayor. La meningia media va a atravesar el agujero, el orificio espinal,
antes llamado como agujero orificio menor, dice meningio menor. Perdón, es el orificio meningio medio. Está cerca de la hendidura del otro orificio que es el agujero oval. Entonces, en este pequeño orificio de la base de cráneo atraviesa y se va a ir por la parte interna de la lámina interna de los huesos del ala mayor del esfenoides, del parietal, del frontal, incluso de la escama del temporal. Va a estar dando toda la, en todo lo que es la parte anterior, medio y posterior de todo lo que es la bóveda craneal. Entonces, internamente va a estar en una área que se llama la forma de la enervadura de una hoja. Esta nervadura de una hoja es como ver una hoja de un árbol y ver cómo se distribuye con varias ramitas en ese sentido. Creo que tengo la diapositiva, pero luego la vamos a pasar. La importancia de esto es que es la arteria que más llega a tener o dar problemas. La región frontotemporoparietal, digamos, detrás de la zona frontal, entre la parte parietal y la parte temporal, es un área muy delgada del cráneo. De hecho, es un diploide mínimo. Es donde los golpes en cráneo son los más fatales. La gente menciona el área de la sien. La sien, dicen, se pegó en la sien y estuvo mal y se murió. Así, traumatismos cráneoencefálicos severos, porque adentro el diploide, es decir, más bien la lámina interna del cráneo, rompe y la arteria va en medio de ese canalito óseo. El propio hueso puede romper la arteria y ocasionar una hemorragia interna que uno no se da cuenta. Clínicamente, pues bueno, el paciente se va deteriorando, se pone obnubilado, se pone todo deprimido, decaído por esa compresión que va a ser la hemorragia que queda entre lo que envuelve al encéfalo y el hueso, por eso se llama la meningia media, en la parte, digamos, mayor de todo lo que es la bóveda. Entonces, lo que llega a ocasionar es una compresión del hemisferio que vaya a ser, en dado caso que se presentara esa hemorragia, y pues es fatal. Muchas veces pues el paciente fallece. Entonces, lo que se requiere es hacer una trepanación. Hay que abrir el cráneo, es decir, hacer un orificio para drenar la sangre que está emanando de esta y hacer la hemostasia. Generalmente a veces se pone cera de parahueso o bien, porque no se puede de otra manera para taponar y poder ver. Nosotros hemos visto intervenciones de este tipo que son tremendas, pero que salvan la vida del paciente. Entonces, va a estar irrigando la dura madre en la mayoría de la parte lateral correspondiente al cráneo. Es lo que quería comentar y después pasamos a una diapositiva. Seguimos, por favor. Ahora vamos con las ramas descendentes. Sí. Bueno, en cuanto a las ramas descendentes, vamos a empezar a hablar con la primera, que es la alveolar inferior, que podemos verla en este lado. Y esta está originada en la vecindad del cuello de la mandíbula y desciende con el nervio alveolar inferior. Da como colaterales las ramas para el músculo pterigoideo medial y arterias para el músculo milioideo, ramas óseas para la mandíbula y ramas alveolares. Después tenemos a la rama maceterina, que también podemos ver aquí. Esta está dirigida en sentido lateral, pasa por la escotadura mandibular y llega a la cara profunda del músculo macetero. Después tenemos la bucal, que también está aquí. Esta transcurre por la cara lateral del músculo buccinador, distribuyéndose en la piel y en la mucosa. Y también tenemos las ramas pterigoideas, que aquí no están señaladas, pero en esta podemos ver una rama pterigoidea. Esta es son numerosas, son muchas, y abordan los músculos por su cara superficial y también penetra el músculo pterigoideo lateral. Y por último, la palatina descendente, que tampoco está en la otra imagen, pero que podemos ver de este lado. Esta rama termina por una arteria palatina mayor y por una menor dirigida hacia el paladar blando y da ramas para las encías, los huesos y la mucosa de la bóveda palatina.
Y bueno, esas fueron todas las ramas descendentes. En cuanto a las ramas, las dos ramas anteriores. Entonces, la alveolar es una rama descendente, ¿cierto? La alveolar inferior, sí. La alveolar inferior. La alveolar inferior es espectacular, porque esta va a entrar en un orificio que está por la parte interna de la rama ascendente del hueso propio de la mandíbula. Va a estar en ese diploide del hueso y va a llegar en todo lo que viene siendo hacia adelante, dando una arteria que va a ser, está bonito, su aspecto está bonito porque pareciera que es un alambrito que va a ir como unos foquitos de serie de Navidad, ya haciendo alusión a la época que ya se avecina, y va a ir a dar cada elemento dentario una arteria. Incluso esta arteria dentaria inferior va a llegar hacia el llamado agujero mentoniano. Hace un momento se habló sobre la facial. La facial vemos que está a nivel de las ramas del mentón. Bueno, pues entonces en la arteria dentaria inferior es la que sale por ese orificio. Vimos en una diapositiva de la facial cómo sale por el mentón esas ramas de la dentaria y se une esta rama dentaria inferior. Seguimos, por favor. Sí. Y bueno, en cuanto a las dos ramas anteriores, tenemos las alveolares superiores, posteriores, que podemos ver aquí señaladas, que están sobre la tuberosidad maxilar y da ramas que penetran en los conductos alveolares posteriores y se dirigen a las raíces morales y al seno maxilar. Y bueno, también tenemos otra que es la infraorbitaria, que podemos ver de este lado, que está originada en la fosa pterigopalatina, atraviesa la fisura orbitaria inferior y penetra en el conducto infraorbitario, y en su trayecto da una colateral orbitaria para la glándula lagrimal y una rama alveolar superior anterior distribuida en las raíces del canino y los incisivos. Y por último, de estas 14 ramas tenemos las dos posteriores, que es la arteria del conducto pterigoideo, que podemos ver aquí, señalada. Bueno, esta es muy delgada y penetra en el conducto pterigoideo y se distribuye en la pared de la faringe. Y por último tenemos la rama faríngea, o también llamada pterigopalatina, que también está señalada aquí, que es más delgada, recorre el conducto palato-vaginal y se pierde en la mucosa de la parte superior de la faringe. Y bueno, estas serían todas las ramas colaterales de la arteria maxilar. Y por último, vamos a hablar de las ramas terminales de esta arteria, que bueno, esta rama se denomina esfenopalatina después de haberse originado todas las ramas anteriores que ya dijimos. Y bueno, esta penetra el foramen esfenopalatino y llega hacia la cavidad nasal correspondiente, en donde se divide en dos ramas. No pude encontrar una imagen como más clara, bueno, solamente aquí sale la esfenopalatina, pero pues como dice la descripción, se divide después en dos ramas, que son las ramas septales posteriores y las arterias nasales posteriores laterales. En cuanto a las ramas septales posteriores, estas dan origen a pues muchas ramas y la última atraviesa de arriba hacia abajo el conducto incisivo y llega a la bóveda palatina, donde se anastomosa con la arteria palatina mayor. Y en cuanto a la arteria nasal posterior, laterales, se ramifican por los tres cornetes y los meatos en una red y se expanden en la mucosa nasal y en la superficie ósea pues, que revisten. Y algunas de estas ramificaciones se dirigen al seno frontal, a las celdillas etmoidales, al conducto nasal y al seno maxilar. Y bueno, esto sería pues todo. son las partes más profundas de la cara. Si hablamos de la fosa nasal, si nosotros vemos de frente a un espejo, vemos las narinas, los orificios de las fosas nasales, pues las paredes laterales en la parte más profunda es donde está esa arteria. Es donde estamos hablando de las principales terminaciones de esta que corresponde a la terminal de la maxilar interna. Bien. Sí. Y bueno,
Esto sería todo en cuanto a la arteria maxilar. Y vamos a hablar, para terminar, de la anastomosis, que, bueno, si se dieron cuenta, la mencionamos varias veces, y el significado de esto es que es la conexión quirúrgica entre dos estructuras, que generalmente quiere decir una conexión creada entre estructuras tubulares, como en este caso que hablamos, pues, de las arterias. Y bueno, esta arteria carótida externa se anastomosa con las arterias subclavias de los dos lados por las arterias tiroideas y con la carótida externa opuesta por vía de las múltiples anastomosis de las arterias facial, lingual y occipital, como hablamos ya anteriormente, y con la carótida interna del mismo lado, delgada y con poco valor funcional, la anastomosis de la facial arteria o arteria angular con la nasal dorsal y la rama de la oftálmica. Y bueno, ya nada más por último, pues esta arteria carótida y sus ramas pues suelen visualizarse en la clínica mediante la introducción en la arteria de una sustancia radiópacas, no sé si lo estoy diciendo bien, perdón. Y Radio opaca. radiópaca, gracias. Y ulteriores radiografías o por angioresonancia magnética. Y listo, esto Así sería es. toda nuestra presentación. Y carótida externa, pues como pueden ver es larga, ¿no? La descripción. La carótida externa tiene, creo que lo que más se llega, no, es que todo. Si hablamos de la arteria, las tiroideas, hablamos de la lingual facial, por ejemplo, la auricular, la occipital, son muy largas. Y si hablamos de las terminales, hay unas que son muy largas. Por ejemplo, la meningia media tiene mucho. La que se van a unir a las fenopalatinas, las últimas, las dentaria inferior, todas ellas son muy largas, pero pues aquí estamos tratando de explicar para ubicar dónde se encuentran las arterias. Bien, me parece bien. Lo demás les recomiendo que vayan haciendo sus pequeñas llaves, poniendo sus arterias que emanan de cada una de estas. Entonces, pues terminamos y vamos a continuar con la carótida interna. Sí, doctor. La carótida interna tiene mucha mención por lo que respecta a su trayecto interno, es decir, sobre la irrigación del cerebro, del encéfalo, se une con la vertebral y que realmente en cuello no tiene tanto que decirse, pero vamos a hablar de sus principales relaciones y solo vamos a mencionar las arterias que van a darse dentro del cráneo. Permítame un momento, es que creo que tengo problemas. Sí, sí. ¿Sí la pudieron ver? ¿Ya la pueden ver? Ya se puede ver. Ya se observa. Adelante. Sí, seguimos. Yes. Sí, bueno, vamos a continuar con las exposiciones. Bueno, venimos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Anatomía Humana, y bueno, en la materia de Anatomía Integral de Cuello y Tórax, ¿no? Con un NRC de 25929. Y bueno, los integrantes del equipo son el doctor Leopoldo Cinto Aguilar, Sánchez Galana Juan Ignacio, Serrano Sánchez Gustavo Ángel y Urbano Aburto Ana Belén, su servidora. Trayecto de los segmentos, de sus relaciones, también vamos a hablar de las ramas colaterales y terminales, y bueno, ya por último la bibliografía, ¿no?
Bueno, en primera instancia, en los objetivos, el primero de ellos es conocer el origen de la carótida interna, así como su trayecto. También que ustedes puedan identificar las relaciones y los segmentos de la carótida interna. Y por último, laterales de la carótida interna. Bueno, vamos a empezar con su origen y trayecto. Una pregunta, compañeros. A mí me parece que sí se sigue viendo la parte de la donde salen los nombres. No sé si ustedes también. Sí, también. Ok, gracias. Sí. A ver, permítanme, no sé por qué si yo sí lo estaba compartiendo, permítanme. Listo, ya se logra ver. Bueno, a continuación yo les voy a hablar del origen y del trayecto. El trayecto está un poquito confuso, pero trataré de explicárselos de una forma para que lo entiendan y si tienen alguna duda, pues con gusto se las respondo. En su origen, la carótida interna está situada un poco por fuera de la carótida externa. Después de un trecho de 10 a 20 milímetros, se dobla sobre sí misma y se dirige oblicuamente hacia arriba y adentro, hacia la pared lateral de la laringe, cruzando así en ángulo muy agudo la carótida externa. Cuando llega a la faringe, la carótida interna vuelve a hacerse vertical y se eleva hasta el orificio inferior del conducto carotídeo, en el cual penetra y lo recorre en toda su extensión. Al desembocar del conducto carotídeo en el cráneo, pasa primero sobre la hoja fibrocartilaginosa, que obtura el agujero rasgado anterior y luego se desliza por el canal cavernoso, siguiendo exactamente su doble curvatura en forma de S itálica. En el extremo anterior de este canal vemos a la arteria enderezarse en el lado interno de la apófisis clinoides anterior, atravesar de abajo a arriba la porción correspondiente de la dura madre, emitir una rama colateral importante que es llamada oftálmica y dividirse inmediatamente después en 4 ramas muy divergentes: la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y la coroidea, consideradas de ordinario como sus ramas terminales. También a mí me corresponde hablarles sobre el calibre, y el calibre de la arteria carótida interna es regular, salvo en su origen, donde presenta una dilatación denominada como seno carotídeo o también llamada bulbo carotídeo. Este abultamiento puede afectar tan solo a la arteria carótida interna o bien a la arteria carótida interna y a la terminación de la arteria carótida común, o incluso al extremo terminal de la arteria carótida común y al origen de las arterias carótidas externa e interna. Es alrededor de esta dilatación carotídea donde se ramifica en el plexo carotídeo común. Una disculpa por Bueno, estar pero moviendo. perdón, de lo que acabas de leer, compañero, ¿qué es lo que está confuso? Un poquito, bueno, yo en cuanto a lo que estudié, el trayecto, porque siento Sí. que son muchas partes y muchos ángulos los cuales los menciona la lectura, y siento que es así, no sé si faltó algo de explicar. No, pero por ejemplo, dentro de lo que leíste y estamos escuchando, ¿cuál es la parte confusa? Para que también ya pueda explicar algo. Sí, bueno, es lo que ya dije, doctor. La parte, bueno, en todos los ángulos en los que pasa y así. Los ángulos, bueno, pues no le veía tanto. Sí hace desde su trayecto, desde su origen, cuando ya se hace un tanto medial y que se dirige al agujero carotídeo, pues va a penetrar en el cráneo. Perdón, el cráneo tiene su parte en el propio agujero del rasgado anterior, va a penetrar y ahí es donde hace un sifón, tiene forma de una S, es lo que quiere decir. Cuando llega al nivel del área de la clinoides, de la postclinoides, pues ya es cuando se rectifica. Pero ahí termina dando la principal arteria colateral que corresponde a la oftálmica. No tiene tanto, para mí que no tiene tanto
que tenga que estar enredado, porque ya lo leíste, pues es eso, la descripción que tiene, nada más que sí. Como no han visto ustedes base de cráneo, no ven cráneo, por eso no toman tanta referencia. Pero bien, continuamos. Sí, les iba a comentar que una disculpa por estarme moviendo, pero siempre me aparece un panel donde yo puedo controlar mi audio, la siguiente diapositiva ahorita no me aparece. Pero bueno, vamos a continuar. Ya falta poquito, pero a ver qué estamos diciendo de esto. El día de mañana tenemos que terminar esto de la carótida y empezar con yugulares. Las yugulares pues también tienen algunos detalles que debemos de considerar. La formación de unos triángulos, la yugular interna, la yugular externa, que se va a unir con ellos, se llama el yugular anterior. Entonces, pues bueno, vean esto. Pero miren, ya estamos en el tiempo. Mejor revisen su equipo y el de mañana proyectamos para continuar con esto. Después de las venas, al parecer vienen simpático cervical y también vienen linfáticos del cuello. Creo que ahí nos faltan. Prácticamente estamos llegando a algo que es la recta final de temas. Por lo tanto, sí, mejor el día de mañana continuamos. Pues que tengan buena noche, que haya sido buen día Sí, doctor. de su inicio de semana, que siga el día de mañana y así hasta que terminemos esta semana que estamos todavía en los temas. Yo lo digo, son temas mayores porque sí tienen detalles, pero ojalá se llenen de diapositivas para poder explicarlo. Pues cuídense y que estén bien. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego.